Cuando este domingo comience la jornada electoral en el País Vasco serán unas cuantas horas de votación y después un poco de tiempo también hasta conocer el escrutinio. Lo que vamos a hacer ahora es una especie de guía práctica de cómo seguir esa jornada electoral, dónde tenemos que fijarnos para saber cómo puede acabar la noche electoral en el País Vasco. Lo vamos a hacer con Pablo Simón, es politólogo, es también profesor de la Universidad Carlos III. Pablo, para empezar, un asunto del que vamos a tener datos muy pronto por la mañana, que es la participación. ¿Hasta qué punto la participación en estas elecciones puede ser importante o nos puede dar pistas? Bueno, yo creo que tenemos que mirar a dos elementos de la participación y el primero es algo bastante evidente y es que sabemos que la participación electoral va a ser más alta en estos comicios que lo que fue en los anteriores. Y esto tiene todo el sentido del mundo porque hace 4 años los vascos votaron en el contexto de la pandemia y de la COVID y ahora lo van a hacer en un contexto de normalidad. Por lo tanto, es inevitable que respecto al 49% que hubo entonces, ahora la afluencia a las urnas de vascos y vascas se incremente. De hecho, la media de los sondeos está ahora mismo una participación de en torno al 62-63%, y ese es el segundo elemento en el cual nos vamos a tener que fijar. Si la participación electoral finalmente no sube tanto, esto en un principio podría beneficiar más a Bildu, y la razón es muy sencilla. Su electorado es el que ahora mismo señala mayor movilización en todos los sondeos. Sabemos que es el electorado que está más activo. Por el contrario, sabemos que los que están más indecisos ahora mismo son el electorado que está en torno al Partido Nacionalista Vasco y al Partido Socialista de Euskadi. Y muchas veces la indecisión lo que realmente está camuflando es abstención. Si finalmente lo que vemos es que estas personas se han activado en esta última semana de campaña, finalmente van a votar y eso nos acerca más a los niveles del 65%, eso podría suponer una sorpresa en un sentido muy concreto, y es que el PNV lo hiciera mejor de lo que está estimado en los sondeos que se hicieron públicos por última vez el lunes de la semana pasada. Por cierto que en esos sondeos, y no solamente en esos sondeos, sino durante toda la campaña, Pablo, hemos hablado un poco del duelo PNV-Bildu. De hecho, en el gráfico de intención de voto veíamos cómo a mitad de campaña el PNV estaba un poco por encima de Bildu y, sin embargo, en la segunda oleada, que se puede ver en los gráficos de votos, el Bildu supera en ese momento al PNV y ahí ya parece que ha habido ese sorpaso, ¿no?, de Bildu sobre el Partido Nacionalista Vasco. Cuando estemos en esa jornada electoral, empezamos a conocer el escrutinio, ¿dónde puede estar la clave de la victoria de uno o de otro? ¿Hay provincias, hay circunscripciones que pueden ser más importantes que otras para definir cuál es el resultado final? Bueno, yo creo que no tanto para este duelo, y es verdad que no debemos olvidar que el sistema electoral vasco es muy peculiar, porque hablamos de que tenemos 25 escaños en cada una de las 3 provincias, y esto hace que al haber menos gente censada en la provincia de Álava, allí la relación entre voto y escaño salga más favorable para los partidos, sobre todo pequeños, en la tabla baja. Estoy pensando en que Sumar, Podemos o Vox, vamos a tener que mirar mucho a Álava, porque ahí es donde tienen más opciones de conseguir representación. Pero por lo que toca a la distribución entre el PNV y Bildu, no diría que haya una provincia específica en la que nos tengamos que centrar más que en otra, aunque es verdad que ya hemos visto que puede haber resultados que llamamos en el argot de ciencia política no monotónicos, es decir, puede ser perfectamente que uno sea primero en votos y el otro en escaños. Lo digo porque esto ya ocurrió en las elecciones vascas del año 1986. Para mí la clave, más que andar mirando exactamente qué provincia es más relevante, es saber si los mensajes de última hora de la campaña han calado en el siguiente sentido. Bildu tiene mucha necesidad de continuar atrayendo a los electores que vienen de la órbita de Podemos Sumar, que es básicamente donde sobre todo está creciendo. Se atrae en torno a 1/3, el 40% de ese voto. Pero puede haber una sorpresa de última hora en el PNV, no solo por su activación, sino porque hay un porcentaje no menor, de en torno al 10% de potenciales indecisos o de flujos, que le podrían venir del Partido Socialista de Euskadi o incluso del Partido Popular. Es decir, podría haber un voto refugio de última hora de estos partidos en torno al PNV, y eso dependerá mucho de esos mensajes finales de campaña. Así que no me fijaría tanto en las provincias como en mirar los feudos tradicionales del PP y del PSE para ver si finalmente se ha producido ese trasvase en esa dirección, porque sabemos que todo el voto de Bildu va a salir a votar. Aquí la clave está en saber qué es lo que va a pasar al PNV. Fijaos que en las encuestas se ve que el PNV es el que permanece estable. En todo caso, es la activación o no del voto de Bildu la que nos interesa más. Yendo quizás ya un poco más allá de lo que puede ser la noche electoral, ¿no?, proyectándonos un poco en lo que puede pasar en el País Vasco en cuanto a las alianzas políticas para formar un nuevo gobierno. Hay casi un punto común denominador entre todos los analistas, o en muchos análisis, de que Pradales va a ser el lehendakari en el País Vasco, el que el PNV va a volver a ser el que presida el gobierno vasco. ¿Tú lo ves tan claro esto? Lo veo totalmente claro, y lo veo por 2 razones, una de carácter institucional y otra de carácter estratégico, podríamos decir.
La primera, de carácter institucional, es que hay que recordar a todos los españoles que el sistema de elección del Endacari es diferente al que existe para la investidura del presidente en España, del presidente del gobierno me refiero. ¿Por qué esto es así? Porque no cabe la opción de bloqueo. A la hora de elegir Lehendakari hay que optar por una persona o por otra, no cabe la opción de repetición electoral, y la suma de los escaños del Partido Socialista de Euskadi y del Partido Nacionalista Vasco siempre son superiores a cualquier otra fórmula alternativa. Por lo tanto, con mayor o menor solidez, con mayoría absoluta o sin ella, hay pocas dudas sobre que saldrá este gobierno. Pero además hay una segunda razón de carácter estratégico. Hay que recordar que en el País Vasco el sistema de gobernanza es multinivel. Y es muy importante el papel que juegan las diputaciones forales vascas. Y en las 3 diputaciones forales existe un pacto entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi. Ahí es donde se manejan los elementos centrales que tienen que ver con la financiación, con los impuestos, con políticas públicas fundamentales en cohesión territorial, infraestructura, vivienda. No tendría mucho sentido el que se deshacieran todos esos pactos porque hubiera un cambio de última hora en el proceso de elección del gobierno vasco. Por lo tanto, yo creo que es evidente que esta continuidad de gobierno se puede dar por segura. Otro elemento distinto es que esto pueda tener efectos en la gobernabilidad de España. No creo que demasiados, porque Bildu ha asumido hasta cierto punto que lo que buscan es manejar escenarios más de medio plazo, que no están aspirando ahora necesariamente a encabezar un gobierno, pero en cualquier caso yo creo que podemos dar por segura una repetición del actual bipartito. ¿Hay algo, Pablo, inesperado que pueda pasar el domingo? ¿Alguna sorpresa de la que no estamos hablando mucho, pero que sin embargo pueda suceder en esta noche electoral? ¿Algo que no esté en los análisis, en los artículos, en las crónicas de estos días y que sí que puede suceder la noche del domingo? Bueno, puede haber sorpresas, siempre hay margen, ¿no? Una de las sorpresas es que el Partido Nacionalista Vasco lo haga mucho mejor de lo esperado. Esto puede ocurrir si finalmente se da esa activación de última hora y es capaz de capturar el voto útil que venga del Partido Socialista de Euskadi o del PP. Otro elemento que casi no estamos mirando es la tabla baja de la clasificación. Puede ser perfectamente que vayamos a un Parlamento vasco en el cual solo haya 4 fuerzas políticas. Es decir, que el voto de Podemos se divida por la mitad entre Podemos y Sumar y no sean capaces ninguno de los dos de conseguir representación, que Vox se quede también fuera del Parlamento porque no consigue tener fuerza suficiente para conseguir mantener el diputado por Álava y que esto finalmente acabe con un Parlamento menos fragmentado que los que estamos viendo en otros entornos. Puede ser que todos consigan representación, puede ser que, por ejemplo, la gobernabilidad de Euskadi en términos prácticos, no de investidura, termine en manos de alguno de estos partidos. Por ejemplo, podría ser perfectamente así si finalmente Sumar consigue entrar y estos son los que tienen que decantar las mayorías absolutas o tienen que hacerlo el bipartito hacia el PP en determinadas circunstancias y por lo tanto son hasta cierto punto llave de gobernabilidad que no de gobierno. Bueno, estos elementos pueden ocurrir, pero en cualquier caso podríamos decir que estas elecciones son unas elecciones de relativa estabilidad en contraste con los siguientes comicios que serán los catalanes, en los cuales las variables imprevistas son muchas más. De eso hablaremos en muy pocos días. Pablo Simó, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un abrazo. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Este ha sido nuestro programa de hoy, el último de esta campaña electoral en el País Vasco. La noche del domingo, la tarde del domingo, volveremos a estar con vosotros en directo a partir de las 6 de la tarde en una primera edición de esa noche electoral que irá hasta las 8 de la tarde, presentado por Lorena Baeza, con el análisis, con la información, con los datos que se hayan producido durante esa jornada electoral, y a las 8 continuaremos hasta, bueno, pues bien entrada la noche, hasta que conozcamos los resultados electorales definitivos y los discursos de todos los líderes. Gracias por habernos seguido durante toda esta semana de programas electorales y lo dicho, nos vemos en muy poco rato, nos vemos el domingo por la tarde. Hasta entonces.